le diga a alguien que se va a levantar en el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos creen que se pueden levantar ustedes por el poder del Espíritu Santo del Señor? Yo creo en el poder del Espíritu Santo, creo en la presencia del Espíritu Santo del Señor. Creo que Él está en el medio nuestro, creo que Él quiere soplar una vez más sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen esto? Yo creo en esa manifestación poderosa del Espíritu Santo del Señor. Creo en su soplo, creo en su presencia. Creo que es imposible hacer una reunión que le agrade a nuestro Señor Jesucristo, al menos que en cada canción, en cada amén, en cada alabanza, esté la persona del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos creen esto? Dígame, amén. Es decir, mientras cantábamos, le decía al Espíritu Santo del Señor, hace que esto, enséñanos a hacerlo de la mejor manera, cosa que lo que podamos cantar o lo que estemos cantando suba hasta la presencia de Dios y sea para Él grato, que sea grato por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendamos de que el único que puede hacer grato toda una reunión y donde el Espíritu Santo de Dios se alegra en su corazón, es solamente a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El corazón de Jesucristo se alegra, se goza cuando todo lo que podamos hacer sea conforme a su voluntad, pero siempre está inmerso en todo lo que se puede hacer para Jesucristo. Es necesario que esté siempre la presencia del Espíritu Santo del Señor. No nos olvidemos jamás de esto. Hace algún tiempo, no sé si un chino o un coreano escribió un libro sobre el Espíritu Santo que hablaba El Dios Olvidado, se llama este libro, y habla precisamente sobre la persona del Espíritu Santo del Señor. Lo necesitamos en este tiempo más que nunca. Tu vida, tu casa, la familia, tu trabajo, tu negocio, tu empresa, el tiempo que nos toca vivir, necesitamos mucho la dirección del Espíritu Santo del Señor. Si alguien lo cree, dígame amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Creo que Dios nos va a ministrar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que enternezca nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y nos abra el entendimiento. La Biblia habla de que en la época misma donde predicaba Jesucristo, había cantidades de personas que él decía que, parafraseando un poco los textos, que estaban bloqueadas sus mentes. Dice que oyendo y aún viendo no alcanzaban a entender las cosas del reino. Y yo le quiero decir de que el único que puede hacernos ver el reino, destapar nuestros oídos, que nuestro corazón crea, ¿quién es? El Espíritu Santo del Señor. Sin el Espíritu Santo se puede predicar como los dioses. Aún mismo Jesucristo predicaba y no creo que nunca hubo alguien que habló como Jesús habló. Pero él decía, hay cantidades de personas que no están entendiendo, que tienen cerrados o cegados el entendimiento. Y uno dice, ¿cómo destapar, abrir mis oídos? ¿Cómo se me puede abrir el entendimiento? Yo creo que el Padre le abre el entendimiento a los hambrientos y a los sedientos de Él. El hambre es una característica increíble. Dice el texto santo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no sea como el caballo, como el mulo, que necesitan frenos cabestros para ser dirigidos o llevados. Entonces uno le dice a Dios, ¿cómo puedo entender si tú no me abres el entendimiento? Entonces, que si usted y yo somos honestos en esta noche para que podamos entender lo que va a pasar en esta noche, lo que está pasando, una canción, yo prestaba mucha atención a lo que se estaban cantando y le decía, Señor, abrinos el entendimiento de todas las cosas que estamos cantando. Cuando se cantaba, aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo decía, Señor, ábrenos el entendimiento. Porque es un arma poderosa la canción.
Es decir, el sentir de tu corazón no expresado en un sermón, sino en una canción. Entonces le decía al Señor, abrinos el entendimiento. Y abrinos el entendimiento lo que se está moviendo, lo que se movía cuando te cantábamos, y hace que nuestro entendimiento abrilo para que podamos entender cuando prediquemos tu palabra, y abrirnos el entendimiento cuando participemos de Santa Cena, porque es una oportunidad, una nueva oportunidad del Señor para restaurar o restablecer otra vez nuestro servicio al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para otra vez volver a comprometer muy seriamente nuestra adoración. Cuando usted adora, se involucra espíritu, alma y cuerpo. Que pueda ser renovada nuestra fe en esta noche, a lo largo de toda esta reunión. Y si quiere, cuando escuche la palabra, y si quiere, cuando cantó la canción, alguna canción que le llenó el corazón, o cuando participemos de Santa Cena. Entonces, vamos a orar un minuto, y usted le va a expresar en sus palabras, le va a decir a Dios: Dios, en el nombre de Jesús, sopla tu Espíritu Santo sobre mi vida y que Él abra mi entendimiento. De lo contrario, puede usted escuchar sermones en guardia, diciendo: no me afecta, no quiero. Pero si usted y yo le pedimos al Padre que a través de Jesucristo sople sobre nosotros su Espíritu Santo, algo bueno va a pasar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, pídale que sean sus palabras, que sean sus deseos, Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos tu soplo, tu viento. Necesitamos el viento de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento. Señor, no queremos irnos a nuestros hogares sin tu semilla. Y tu palabra es semilla en nuestros corazones. Y va a crecer y va a dar fruto. Pero ábrenos el entendimiento, Espíritu Santo del Señor. Una vez más, seas bienvenido a este lugar. Señor, Espíritu Santo de Dios, seas bien acogido por cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Espíritu Santo del Señor, ayúdanos a entregarnos. Te dedicamos a ti una vez más nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que podamos ser una ofrenda grata en esta noche y podamos salir con semilla e impactados nuestros corazones, llenos de ti, para que desde esa puerta para afuera podamos volcar tu presencia, tu sabiduría en otras personas. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén, amén. Isaías capítulo 8, versículo número 11, va a tener el sermón. Le puse como título el nombre de una enfermedad. Esta enfermedad se llama parálisis espasmódica. Diga, parálisis espasmódica. Y le voy a hablar de esto. Y tengo el fuerte deseo de hablarle de otras cosas y cómo puede llegar a impactar, y cómo impactó a través de todos los tiempos, y cómo se puede acoplar este tipo de enfermedad en la parte espiritual, en la parte motriz, espiritualmente hablando, de toda persona. Hablar de parálisis, usted dice, bueno, yo estoy en movimiento, hago, pero no quiere decir que porque nos movamos mucho seamos efectivos. No quiere decir ni poco volumen ni mucho volumen. Tiene que ver con efectividad. ¿Y efectividad en qué? En estar haciendo aquello que Dios te ha mandado a hacer. Si usted y yo no estamos haciendo aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer, hay un gran porcentaje en nuestras vidas de que espiritualmente tengamos una
parálisis espasmódica. Diga, parálisis espasmódica. Ya le voy a hablar de esto, pero presta atención. Isaías capítulo 8, versículo número 11. ¿Lo tiene? Dice, el Señor me habló. Yo saco los textos de varias versiones para hacer más fácil la comprensión. No sé qué versión tendrán ustedes. Dice Isaías 8:11, el Señor me habló, diga, me habló fuertemente. Diga, me habló, me lo dijo fuertemente y me advirtió. Diga, me habló y me advirtió. Cuando te habla, te está mostrando algo y te advierte aquellas cosas que han de pasar. Entonces Él dice, te voy a hablar y te voy a advertir de algo. Diga, ¿de qué cosa? Dice, me advirtió, dice que no siguiera el camino de este pueblo y me dijo, diga, me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración la gente. No teman los que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santos, solo a Él deben honrarlo, solo a Él deben tenerlo. Si usted me permite, yo quiero repetir el texto. El Señor me habló fuertemente y me advirtió. Dice, no sigas el camino, la masa, el camino general del pueblo. Y les voy a decir, dice Él, no digan ustedes que es conspiración, todo lo que ellos llaman conspiración. No se guíen por lo que dicen, el volumen, la masa. Y dice, les advierto algo más y le digo algo más, dice el texto santo. No tengan temor, no tengan miedo de lo que ellos temen y de lo que ellos hoy por hoy tienen temor. Y lo otro que le dice, no se dejen asustar. Dígale a alguien, no te dejes asustar. Mírelo a los ojos, dígale, te advierto, no te dejes asustar. ¿Por qué? Para que nadie le asuste, hay algo que dice las Escrituras, dice, solo al Señor deberás tener temor. Tenerle temor a Dios es honrarlo, es creer en los dichos, en su palabra, todo lo que dice se cumple. Entonces, para no dejarnos, viene mucho entrelazado, que si usted es temeroso y vive con miedo en muchos casos, es porque todavía no ha aprendido el verdadero temor. El temor a Dios es reverenciarlo. Cuando usted le ama, le honra, cree en su palabra, los miedos sobre lo que dice la gente, la radio, la televisión, los diarios, el médico, las empresas, los banqueros, etcétera, queda por el piso. Es reducido al mínimo. Nada lo va a asustar a usted. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que sobre todas las palabras que se dicen, no es que vamos a ignorar, pero sobre todo lo que se dice está la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la gente entra muy fácilmente, generalmente en pánico, cuando se ve amenazada en su seguridad. Y a veces entra la amenaza no solamente por lo que ve, sino por rumores, diga voces. Entonces Dios estaba advirtiendo, no llames conspiración a todo lo que la gente llama conspiración. Hay voces, radio, televisión, miedos gráficos, televisivos, gente dentro y fuera de la iglesia. El Señor dice, ustedes están conectados con un mundo que larga precisamente voces. Entonces la gente, cuando abre demasiado el oído a escuchar lo que todo el mundo escucha y no tiene asegurada su fe y su seguridad está anclada en el Señor, es muy probable que entren en pánico inmediatamente. Se debilita, empieza a tener miedo de muchísimas cosas porque ve amenazada su seguridad familiar. Ve amenazada, podríamos decir también, su salud, lo que dicen los médicos. Lo que usted está escuchando, usted está viendo que la familia se quiebra, se rompe, o amenazas en los matrimonios, en todas las áreas. La gente entra en pánico cuando la seguridad financiera es amenazada. Le puedo hablar mucho de estas cosas. Cómo entra en crisis, cómo entra en pánico las personas cuando la seguridad financiera es amenazada.
empieza a caminar en la finanza sobre un tembladeral. La gente entra en pánico cuando ve amenazada su seguridad en cuanto al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme amén. Es decir, yo no dudo un segundo de que hay demasiadas personas que han quedado paralizadas o quedan paralizadas por montones de noticias. Es decir, hay miedo a veces en las personas. El miedo en sí mismo no es malo, es como un muro protector. Hay cosas que usted no se mete a hacer cualquier cosa, es decir, lo normal. El asunto, el gran problema del miedo es cuando el miedo se apodera y usted hace del miedo una casa. El miedo es su habitación, su hábitat continuo. Es decir, y ahí es cuando nos roba el gozo, nos perturba. El corazón comienza a caminar sobre caminos que parecieran que son un tembladeral. Y el problema de los cristianos es que a veces, o muy a menudo, nos dejamos llevar por emociones a la hora de actuar hacia aquello que sabemos que Dios nos habló. Vuelvo a decirle esto. A veces nuestro problema es que generalmente muchos cristianos nos dejamos llevar por emociones, por lo que se dice, por lo que se habla, y dejamos de hacer lo que en verdad Dios nos ha mandado hacer. A la hora de actuar, quedamos paralizados. ¿Por qué? Porque no estamos cultivando mucho nuestra relación, nuestro espíritu en el Señor, y comenzamos a movernos, almáticamente. Por emociones, podríamos decir así. Entonces comenzamos a escuchar voces. Nuestra seguridad es amenazada en todas o en muchas áreas. Nos detenemos, nos paralizamos, dejamos de hacer esto o aquello y tratamos de afirmar más la seguridad en la salud, más la seguridad en la finanza, en la familia. Queremos nosotros proteger absolutamente todo. Mas la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si en verdad Dios no está velando por nosotros, ¿qué dice las Escrituras? Que en vano vela la guardia. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme amén. Entonces, cuando se descuida esa relación, ese impacto del Espíritu Santo que viene a llenarnos a nuestras vidas, el alma florece. ¡Wow! Preocupación, inseguridad. Y decimos, si lo siento, lo voy a hacer. No sé si voy a poder hacer esto, porque estoy escuchando muchas voces, muchas cosas que se dicen. Y a lo mejor es verdad esto y es verdad lo otro. Wow, mi familia. Y preocupaciones. El alma aflora. Entonces dice, si lo siento, lo hago. Si no lo siento, no sé si lo voy a hacer. Tienes que hacer algo y seguir haciendo lo que Dios te mandó. Seguir confiando. No sé si me conviene. No sé si es el momento. No sé si tengo ganas. No tengo muchas ganas porque... escuchando muchas voces. La gente escucha muchas voces. Muy a menudo a lo largo de este mes y el mes pasado estoy hablando bastante de esto. Entonces, como almáticamente decimos, lo voy a hacer pero no quiero correr riesgo. Si veo que en algo me voy a perjudicar en cualquier área, no quiero. Aunque Dios me mandó, no sé. Miedo a caminar sobre las aguas. Como decimos nosotros, si no me demanda mucho esfuerzo, etcétera. Ahora, los hijos de Dios podemos decidir de qué manera vivir. Dígale a alguien, tenés que decidir de qué manera has de vivir. Esto es una cuestión de carácter. Usted tiene que decidir de qué manera va a vivir. Si por las voces de la gente o por las voces de Dios. Los hijos de Dios, son hijos libres. Dios nos ha hecho libres. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Ya no eres esclavo, dice, ya eres libre. Y los libres saben escoger, los libres saben escuchar, los libres saben cómo seguir. La Biblia habla de que usted y yo somos únicos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos un poder creativo en nuestras vidas de manera impresionante.
Los animales se mueven por instinto, hacen lo que tienen que hacer. Usted tiene creatividad, usted tiene un potencial increíble. Usted en Dios puede decidir de qué manera has de vivir. Y más cuando se van pasando los años. Y aunque tengas 12, 13, 14, 60, 70, ya es tiempo de que decidas qué te va a afectar y qué no te va a afectar. Porque eres libre, dígale a alguien, eres libre y tienes derecho a escoger de qué manera precisamente has de vivir. Hay un poder de creatividad en nuestras vidas para que nuestra imaginación, redimida por el poder del Espíritu Santo, podamos navegar sobre grandes tormentas, porque Dios nos ha dado esa habilidad. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, esa habilidad, ese poder dado por la persona del Espíritu Santo de Dios, enviado por nuestro Señor Jesucristo, aún dice que usted puede echar fuera demonios, puede moverse en contra de un mundo espiritual y vencerlo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero no nos dejemos atrapar por el miedo. Y sabe, una de las cosas que me impactó, porque en el mundo entero, y no escucho solamente de Argentina, el miedo lo están llamando el mal de la época, diga el mal de la época. Y esto, dice, está paralizando a muchísimas personas. Hace, no sé si un año o un tiempo, a lo mejor más atrás, les estaba comentando de que el ángel de la muerte iba hacia una ciudad y un hombre santo lo para y le dice, ¿a dónde vas? Voy a matar a 150,000 personas. Seguro que voy a matar 150,000 personas y no se podían detener, nadie lo podía detener. Dice que a la vuelta el ángel de la muerte, en este cuento, se encuentra otra vez con el santo y el santo estaba llorando y le dijo, me mentiste. Porque me dijiste que ibas a matar a 150,000. Cosa que el ángel de la muerte le dijo, yo fui a matar 150,000, 850,000 se murieron de miedo. Usted no sabe de qué manera puede paralizar el miedo a una persona. ¿Cuántos experimentaron un miedo atroz en sus vidas a tal punto que se les paralizó por un momento parecido al cuerpo? Terror le llamaría. No hablo del miedo común, hablo de un terror. Algo que pasó les llega a afectar. Le voy a contar sobre una historia real sobre la familia Carson de Escocia. La familia Carson de Escocia se muda de Escocia a Estados Unidos buscando mejor suerte. Esta es una historia verídica. En la época que inclusive Escocia estaba sufriendo grandes padecimientos y los Carson se van a Estados Unidos. Los Carson tenían un hijo de unos, en ese momento tenía unos 10 años, una criatura prácticamente. Esta criatura tenía la enfermedad que se llama parálisis espasmódica, que esta criatura solamente se podía mover con muletas de como a 4 patas, medio que se tenía que arrastrar. Donde ellos se instalan, este chico que tenía la parálisis espasmódica tenía un vecino macanudísimo, otra criatura con él, que no hacía diferencia de que él estaba en muletas, sino que le gustaban jugar y jugaban a los caballos. Y este chico que con la parálisis espasmódica jugaba como podía, se cargaban unos a otros, se revolcaban. En uno de esos días que ellos están jugando, la mamá del chico sano lo llama y le dice que ya es hora de comer. Entonces este chico, para que no se le vaya su amigo que tenía la parálisis espasmódica, le saca las muletas. Le dice, ya vengo. Y dice, vas a estar porque yo te voy a llevar las muletas. Así que lo dejó al que tenía parálisis espasmódica, no se podía mover para ningún lado,
porque su amigo le había llevado precisamente las muletas. En ese momento que él está solo esperando frente de donde ellos vivían, había una fábrica de cerveza que el medio de distribución era con carros tirados a caballos. Él está mirando y cuando siempre todos los días sonaba una sirena para que todos los obreros vayan a comer. Ese día suena la sirena y uno de los caballos que estaba mal atado se escapa y corre, se viene galopando para el lado de donde estaba el chico con la parálisis espasmódica. Él se asusta tanto que sale a correr. Sale a correr y llega a la casa corriendo. Y la mamá le decía milagro, milagro, porque nadie sabía qué era lo que había pasado, si él sufría de parálisis espasmódica. Entonces la mamá dice milagro, milagro, milagro. Bueno, fue la Virgen que le oramos tanto, fue esto, fue el otro. El médico decía, no, fue el tratamiento médico. En definitiva, nadie sabía de que por qué él salió corriendo si él tenía parálisis espasmódica. A él se le crea un gran interrogante y se va a estudiar medicina. Él quería descubrir qué era lo que había pasado en su físico, porque nadie le daba posibilidades, no había remedio, no había medicina en cuanto a eso que lo pudiera sacar de la crisis espasmódica. Y él descubre, una vez recibido de médico, hay muchos factores aquí que intervienen acá, pero una de las cosas que él descubre cuando todos los nervios de una persona, preocupaciones y miles de cosas, o los estados nerviosos de una persona se concentran en el cuerpo, lo paralizan. Wow. Entonces uno comienza a ver acá y darle un carácter sumamente espiritual. Dígase a sí mismo, cuando me concentro en mí mismo, corro el riesgo de paralizarme. Cuando usted comienza a pensar en usted mismo, a quererse asegurar todas las cosas y preocuparse más de lo debido, y comienza su estado nervioso a alterarse y recarga sobre usted mismo, está corriendo ya riesgos. Porque en muchas áreas, corremos el riesgo de paralizarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Yo no voy a dudar un segundo de lo que le estoy diciendo y lo que le voy a continuar diciendo, que en este tiempo muchos hombres, muchas mujeres, familias, iglesias, el país, pudimos haber sido afectados por esta parálisis espasmódica, por el miedo que nos causó muchísimas cosas. Él decía, este médico cuando descubre esto, decía que todo sobrecargado, toda la tensión, todos los nervios, todo el miedo, el susto cargado sobre el cuerpo se paraliza. Y así como se paraliza el mismo temor y el susto, vuelve a otra vez hacer que las cosas funcionen. Yo escuché varias veces de gente de que se asustó y se quedó tiesa. Y otros decían, hay que volver a asustarlo para que se destrabe. ¿Cuánto escucharon de esto? Yo lo escuché muchas veces esto. De muchísimas personas, no de 2 o 3. Cuando usted el miedo lo comienza a afectar por las voces que están corriendo, a lo mejor inclusive en este tiempo, en nuestra bendita Argentina, se comienza a respirar en el ambiente un aire extraño. ¿Cuántos perciben esto? Un aire extraño, cosas, voces que dicen, que no se dicen, que dice uno, que dice el otro, la radio, la televisión, y comienza a parecer a cubrir de miedo y la gente entra a veces en pánico porque ve su familia, sus bienes y todo y comienza a ser afectados. Ahora, esta parálisis que no dudo que a veces por el miedo la gente entra en parálisis espasmódica,
que nos ha paralizado y a veces pareciera que estamos esperando o nos tiene que pasar como ese chico, un caballo desbocado en el caso de él. Nosotros esperamos a algo, a alguien que nos destrabe, que nos quite el miedo, que nos saque de la parálisis, algún salvador. Unos ponen la confianza en el sillón de Rivadavia, otros ponen la confianza en otro tipo de personas. Cuando la gente cae en pánico y entra en miedo y queda en parálisis espasmódica porque se centró, el miedo le paralizó, se centró en sí mismo, comenzó a pensar en sí mismo, se abatató, decimos algunos, entra en parálisis y a veces en vez de actuar conforme a la palabra, conforme a las escrituras, empiezan a buscar, porque no tienen una buena relación con el Señor, a alguien semejante a ese caballo desbocado, a alguien que me venga a sacar de la crisis. ¿Quién me sacará de la crisis? ¿Este presidente, el otro presidente? ¿Qué va a ser lo mejor para esto? ¿Qué va a ser para lo otro? La Biblia dice que usted y yo no debemos pensar solamente en nuestro bien, sino en el bien del otro. ¿Cuántos dicen amén a estos? Cuando escuchamos a ciertas voces, malas noticias, corremos el riesgo, escúcheme, de ser confundidos. Recordamos cuando Eva escuchó precisamente a la serpiente desobedeciendo a Dios. Todo lo bueno, usted se va a dar cuenta de esto, que cuando Eva escuchó a la serpiente, cuando el hombre pecó, todo lo bueno que Dios habría preparado entró en un tipo de parálisis espasmódica. Todo quedó paralizado. Y las cosas siguieron funcionando. El trabajo, la alimentación, siguió multiplicándose la humanidad, pero todo con muletas, diga todo con muletas. Jesucristo tuvo que venir a redimirnos, a sacarnos, porque no había comunión con el Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Dígame amén. Estábamos todos paralizados. Todos seguíamos andando sin Cristo. Pero como si estuviésemos andando sobre un carro de ruedas cuadradas. Cuando Cristo viene, nos abre otra vez el cielo, otra vez la comunión con el Padre, y Él nos ha quitado, nos ha sacado, nos ha hecho libre de la parálisis espasmódica. Nos ha sacado ese miedo, ese terror, eso que nos ha endurecido. Y el miedo a las personas les lleva a pensar en sí mismo y muy poco en los demás. Tengo que cuidarme yo, cuidar mi familia, y los otros no sé, y no sé, y no sé, y qué va a pasar con esto, y qué va a pasar con lo otro. Y el miedo, si prestamos atención, fue la primera emoción que los padres de la humanidad recibieron. Ellos, dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto, es decir, Adán con Eva, con el Señor, hablaban muy libertad, con mucha libertad. Era familiar. Dios lo había hecho todo perfecto. Diga, no había parálisis espasmódica, no había miedo, no había temor. En uno de esos días Jesús escuchan la voz de Dios en el huerto y dice que se fueron a esconder. Y fíjese que lo que dice Adán, dice, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Óigame, hermano, qué terrible eso. Dígale a alguien, Dios no te llamó a hablar con serpientes. La voz de la serpiente es la voz del mundo, que está sin Dios. Infunde miedo, temor. Cuando usted cree en las malas noticias, es muy probable que las malas noticias a veces se hacen realidad. Hay gente que muere simplemente porque le dijeron, alguien le dijo, te vas a morir. Lo suyo no tiene remedio. Una persona me contaba el otro día que cuando dice, me estaban preparando y lo que yo les dije, le dice, mire doctor, la última palabra la tiene Dios. Ahora, ellos no entienden por qué ella está viva todavía.
¿Cuántos creen que la última palabra la tiene Dios? El primer sentimiento, la primera emoción que aparece es el miedo por haber escuchado o entrar a conversar con la voz equivocada. Entra la confusión. Fueron atrapados precisamente por el miedo. Ahora, para salir de la parálisis espasmódica, hay que volver al origen. Diga, hay que volver al origen. Cuando hablo de origen, no hablo de pasado, hablo del original. Hablo de cuál es tu origen. Tu origen es cuando estás en crisis espasmódica, escuchaste muchas voces, te vino el miedo, no sabes si aquí, allá, va a entrar, salir. Hay que volver al origen, diga, hay que volver al origen. ¿Cuál es tu origen? Es volver a oír la voz de Dios. Sí o sí hay que volver al origen. Les dije la semana pasada o hace algunos días, hay un momento que hay que detener todas las voces y determinarse, volverse al origen y decir, quiero escuchar solamente tu voz. Hermano, no le quepa la menor duda que hay demasiada gente en este tiempo, en Argentina precisamente, que entró a tener mucho miedo de muchísimas cosas. Y le puedo hablar de Argentina como le puedo hablar de otras partes del mundo, que lo están hablando estas personas encumbradas. Por eso le dije que al miedo lo están llamando precisamente el mal de la época. Cuando hablo de volver al origen, ¿cuántos creen que Dios es el principio de todas las cosas? Abra las Escrituras, que por Él fueran todas las cosas hechas. Él habló y dice las Escrituras santas que todas las cosas fueron creadas ante la palabra. Entonces yo creo sinceramente que volver al origen, volvernos a Cristo, es volver a que Él active en nosotros todas aquellas áreas que han entrado en parálisis espasmódicas. La gente no sabe si lo va a salvar o lo va a salvar lo otro. Insisto, es como esperar ese caballo que lo saque de esa parálisis. ¿Será este hombre? ¿Será este otro hombre? ¿Será este gobierno? ¿Será el otro gobierno? ¿Será esto? ¿Será el otro? ¿De dónde será? El miércoles estamos hablando, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Él tuvo la capacidad de hacer los cielos y la tierra, ¿usted cree que no está en Él la capacidad de sacarte de esa parálisis espasmódica que te está impidiendo que vivas? Que disfrutes, que hagas todo lo que tengas que hacer, que vivas en libertad, que te quites el miedo. ¿Cuántos me dicen amén a lo que estamos hablando? Cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios, no tendremos parálisis espasmódica a causa de las malas noticias. En toda situación, diga, en toda situación, personal, familiar, financiera, trabajo, lo que a usted se le ocurra, lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de volver al origen es decir, Dios, ¿qué dices tú de esto? Señor, quiero que me digas qué dices tú. Todo el mundo dice esto, otros dicen lo otro. Yo quiero saber qué dices tú. Una vez estábamos hablando en este púlpito y decíamos que el gran problema de Job no solamente era si perdió la familia, perdió sus finanzas, perdió la salud. Fue quebrado en todas las áreas de su vida. Pero el gran problema de Job era, dice, que había perdido, es como haber perdido la silla de Dios. ¿Dónde está la silla de Dios? Si yo supiese dónde está la silla de Dios, iría, dice las Escrituras, y les pondría mi causa, pero no sé, se me desapareció de escena. ¿Cuánto me están entendiendo? Dígame amén. Salmo 112, 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso número 7 del mismo salto dice, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón estará firme, confiado en Jehová. Firme es hablar de un corazón anclado en el medio de las tormentas, en el medio de las voces. Temo a Dios significa le honro y creo que todo lo que Él dice es verdad.
Hablarán, rugirán las naciones de aquí, rugirán las naciones de allá. Vendrán voces de aquí, familiares, médicos, políticos, vendrán miles de voces. Pero mi corazón está anclado precisamente en el Señor. El Padre, hablando del Hijo cuando se transfiguró en Marcos capítulo 9, versículo número 5, habla la voz del Padre, diga la voz del Padre. El Padre habla del Hijo. Cuando habla del Hijo, dice, este es mi Hijo amado. A Él escúchenlo. A Cristo escúchenlo. Al Dios personificado. Al Dios en forma humana, al Cristo visible, que tenía toda la divinidad de Dios. Yo sé que es incomprensible para nosotros a veces, por eso el Evangelio es una cuestión de fe. ¿Cuántos dicen amén? Y esa fe que tenemos en Él nos lleva a ver sus obras maravillosas. El Padre habla del Hijo y le dice, este es el Hijo amado en la transfiguración. ¿Cuántos se acuerdan que Jesucristo fue transfigurado? En ese momento su rostro, sus vestidos cambiaron, lo vieron con toda su gloria. Pedro le dice, oh maestro, oh qué bueno esto, hagamos 3 casas de cañas, quedémonos a vivir aquí, esto es maravilloso. Se escucha una voz del cielo, este es mi Hijo amado, a Él escuche. Estaban las voces griegas en esos momentos, con grandes sabidurías de la tierra. Pero eran más para confusión que para otra cosa. Estaban las voces romanas, estaban las voces de los religiosos, las voces de los césares. Entre todos estos caos y voces, el Padre dice, este es mi Hijo amado. A Él, ¿qué prefiere usted? ¿Escucharlo a Cristo o escuchar lo que le dice la serpiente? La voz de la serpiente es las voces que a veces hablan las Escrituras, de aquellos sábelo todo, inclusive gurús, curanderos, hechiceros y miles de personas que parecen que lo saben todo. Pero yo quiero saber qué dice Dios. Con todo respeto voy a escuchar a algunas voces, pero sobre todas las voces lo voy a escuchar a Dios. El Padre cuando habla le dicen, escuchen la voz de mi Hijo. Anteriormente escucharon la voz del Padre en el monte Sinaí. Ahora el Padre dice, escuchen la voz de mi Hijo. Escuchen. Y ahora Jesucristo cuando es ascendido, antes de ser ascendido, habla con los discípulos. Y le dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las van a poder sobrellevar en este momento. Yo voy a enviar de mi Espíritu Santo, que Él no hablará por cuenta propia, sino que hablará todo lo que escucha y se los hará saber a ustedes. Lo que Jesucristo estaba diciendo, escuchen a la persona del Espíritu Santo. Él dijo, yo me iré, pero no los voy a dejar huérfanos. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Es decir, ¿qué voces, qué situaciones? Me pregunto mirando las parálisis de los paralíticos que Jesucristo estuvo sanando. Todos hablamos de paralíticos, deme 10 minutos y voy a terminar en lo posible. Hablando de los paralíticos que Jesucristo sanó, yo decía, ¿por qué quedaron en parálisis ellos? Porque habla de hombres que alguno hacía 8 años, otro hacía 38. Habla de hombres grandes. Habla del siervo del centurión. Y yo dije, ¿qué le pasó? ¿Será que estos hombres, porque no nos dice el origen de la parálisis, pero permítame que yo sea travieso con el texto y diga, ¿habrán entrado ellos en parálisis espasmódica? Mateos 8:6, cuando el centurión va a pedir por su siervo que había quedado paralizado, me pregunté yo, ¿qué le pasó a este siervo? ¿Hizo algo mal? ¿Hizo algo indebido? ¿Tenía miedo a fallar como muchas personas? ¿Hizo algo equivocado? ¿Algo lo asustó? Que quedó paralítico, en parálisis podemos decir, parálisis espasmódica. No lo sé. Solo sé que él fue sano
Diga, por la palabra de Dios. Diga, la parálisis espasmódica que había en el siervo fue sana por la palabra de Dios. El centurión le dijo, no hace falta que vayas, le dijo a Jesús, a mi casa, solamente di tú y mi siervo va a ser sano. Yo quiero escuchar que tú lo dices. No necesito otras voces. La parálisis espasmódica que está padeciendo mi siervo tiene que escuchar otra voz, una voz poderosa, una voz de orden que lo saque de ese estado. Y yo creo sinceramente, amados, de que necesitamos la voz del Espíritu Santo en este tiempo que nos saque de la parálisis espasmódica. Alguien me dice, amén. Un paralítico cargado por 4 amigos. La Biblia, cuando nos relata cómo Jesús les sana, bueno, no podían entrar multitud. El poder de Dios estaba sobre Jesucristo para sanar. No pueden entrar por la puerta, hacen un boquete en el techo y lo bajan. Y Jesucristo, al ver la fe de ellos, lo mira al paralítico y le dice, tus pecados te son, ¿qué cosa? Perdonados. No voy a entrar en detalles porque el tema de pecados aquí se puede ampliar y es un comentario teológico que podríamos llegar a hacer. Pero insisto, déjeme ser travieso con este texto. ¿Pecado de qué? ¿En qué pecó este hombre que quedó en parálisis? Usted sabe que hay muchas personas que quedan en parálisis por el miedo cuando hacen algo indebido. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme amén. Hoy todo el mundo nos estamos moviendo, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, es como estar moviéndonos con muletas. ¿Nos movemos? Sí. ¿Comemos? Sí. ¿Jugamos? Sí. ¿Nos reímos? Sí. Pero siempre con las muletas. ¿Alguien me está entendiendo? Díganme amén. La voluntad de Dios es que aun si hemos cometido pecado y paralizó nuestra relación familiar, personal, salud, entró el miedo, entramos en montones de crisis o muchas cosas. Hay personas que caminan el camino del Señor pero con muletas. La crisis espasmódica, estás desde la mollera a la planta de los pies. Hay una inseguridad, un miedo y miles de cosas que estás pasando. Y aún me pregunté dije, ¿qué pecado pudo haber cometido? Signos de pregunta, no lo sabemos. Tercer caso, el hombre que hacía 38 años, que estaba paralítico, no se podía mover. Yo tenía una idea de este caballero de 38 años, sus sufrimientos, etcétera. Dije, 38 años, una vez había predicado 38 años esperando. Dije, pudiste haber sido más creativo, porque hablan las Escrituras que de tiempo en tiempo bajaba un ángel a ese estanque y removía las aguas. Es un acto milagroso. Y cuenta las Escrituras que el primero que se metía al agua era sano. Y este hombre hacía 38 años y ya había hablado una vez. Dije, pudiste haber sido más creativo, hacerte un carrito que no sé, que empujado por muchos gatos. Y atrás te podrías haber tenido un perro y cuando baja viene el ángel, se mueve la zanja, le pegas un palazo al perro que corra a los gatos llevan tu carro, te tiran el agua y te sana. Inventé 10.000 cosas ahí, medias raras, pero para decir que hay que ser creativo para ciertas cosas. Pero cuando empecé a ver esto, el Espíritu Santo me movió para otro lado. Me dijo, Marcelo, este hombre estuvo 38 años esperando. Es digno de imitar la fe. En 38 años él no se desalentó. Por 38 años, puede que sea por menos, no lo sé, pero por 38 años no faltó al estanque de Siloé, donde se producían los milagros. Puede que usted haya muchos años que esté en el camino del Señor,
Y 38 años con parálisis espasmódica porque no estás haciendo lo que en verdad tenés que hacer. Todo está limitado. Hay risas, pero no son risas valederas, explosivas, genuinas. Hay una aparente diversión, una aparente paz, aparente que todo funciona, que todo está bien. Pero este hombre, luego de 38 años de estar esperando, apareció alguien que lo iba a sacar de la parálisis espasmódica. Dice las Escrituras que el maestro le dice: ¿hace cuánto estás así? ¿Cuánto le dijo el hombre? 38 años hace que estoy así. Y dice: toma tu lecho. Le dijo. Diga, la parálisis se va ante la orden de Jesucristo. Jesucristo le habló a él y le dijo: toma tu lecho, levántate y ¿qué? Anda. Inmediatamente agarró su lecho y se levantó y se fue. Lo encuentran los religiosos y le dice: hoy es día de reposo. No te es lícito cargar tu cama. Día de reposo. Ustedes me están diciendo, religiosos, día de reposo. Yo hace 38 años que estoy haciendo reposo. Pero el que me habló, el que me sanó, él les dijo: el que me sanó, me dijo, el que me sanó, me dijo. Dígale a alguien: todo lo que necesitas es la voz de Dios para sacarte de tu parálisis espasmódica. Él les dice algo: el que me sanó, me dijo que tome mi lecho, que me levante. Y yo lo creí, yo escuché, yo lo creí, me levanté y anduve. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Saben, hermanos, que no me quiero detener en el rostro de nadie. Quiero hacer un paneo que vivo en estos momentos, estoy paneando con mis ojos. Porque si tuviese que detenerme en varios ojos, voy a detectar o detecto, el Señor me está amonestando en esto, que hay muchos hombres y muchas mujeres jóvenes sentados en estas noches, en este lugar, padeciendo una parálisis espasmódica. Que todo lo que necesita tu parálisis espasmódica es que escuches a Dios. Última parte que quiero decirle. Jesucristo le dijo: el Espíritu Santo, a Él escúchenlo, porque Él les va a guiar precisamente a toda ¿qué? A toda verdad. El Espíritu Santo es el agente de poder que puede sacarnos. Cuando yo estaba preparando todo esto y estaba orando por este sermón, me vino una convicción del cielo, que es: Jesucristo les dice a su gente: yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo de Dios, diga, con poder. Con poder. Porque el Espíritu Santo de Dios es el único que puede sacarnos de la crisis espasmódica. Él es el Espíritu Santo. Dígale a alguien: el Espíritu Santo quiere sacarte de tu situación. Juan 16:12, no lo busque. Él decía: Él los va a guiar a toda verdad. No va a hablar por sí mismo, va a hablar todo lo que escuche. A Él escúchenlo. Ahora escúcheme lo que les voy a decir. Hebreos capítulo 3, versículo número 15, dice el Espíritu Santo de Dios: como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión, cuando se rebelaron precisamente contra Dios. No obedecieron a la voz del Espíritu Santo del Señor. Jesucristo les dice en Hechos 1:8: y ustedes, ¿qué dice? Recibirán, pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes van a recibir poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esa es la única forma de salir de la parálisis espasmódica, es recibir poder del Espíritu Santo de Dios.
porque tu miedo y miles de cosas que están ahí, escúcheme, no es con ejército ni con fuerza, dijo el Señor, es con la persona del Espíritu Santo de Dios. Si, hermano, no se revierte con un poder que es de Dios, que es lo más natural para Dios, obrar con poder, y nosotros le llamamos sobrenatural. Bueno, si usted lo entiende sobrenatural, le queda bien. Bueno, llamémosle poder sobrenatural, pero es lo único que puede sacarnos de esa crisis espasmódica, familiar, personal, depresiva, de miedos, temores, enfermedades financieras, en miles de cosas. Creo que el poder del Espíritu Santo es el agente renovador, transformador, sanador y salvífico. Termino diciendo esto. Jesucristo está con sus discípulos. Y Él le dice, sopla, dice las Escrituras, reciban el Espíritu Santo de Dios. Diga, el soplo de Jesús. La Biblia habla de que Jesucristo es el dador del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tengo 4 minutos. Que el Espíritu Santo es el dador del Espíritu Santo. Que Jesucristo es el dador del Espíritu Santo de Dios. Yo veía esto. Sopla. Y viene el Espíritu Santo de Dios. Pero y dice que Jesucristo después muere, resucita, es ascendido a los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? En Hechos, capítulo 2, cuando habla las Escrituras de que Jesucristo está ascendido en el cielo y Él iba a enviar su Espíritu Santo, no habla, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, que vino un soplo del cielo y recibieron el Espíritu, sino vino un viento. Como que vino un viento recio. Escuche, en San Juan dice, reciban mi espíritu. En Hechos 2, ya Cristo ascendido envía el Espíritu Santo. Ya no es un soplo, no es un viento suave. Él envía del Espíritu Santo de Dios. ¡Blum! Empieza a tronar, a un viento recio penetró a toda la casa. Fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? Los saca de esa crisis espasmódica que en esos momentos tenían. ¿Por qué? Porque ellos oraban, ellos cantaban, todo lindo, pero estaban solamente en el aposento alto. Cuando viene el viento recio, diga, cuando viene el viento recio, los libra, los saca de la crisis, de la parálisis espasmódica, ellos salen afuera. Y dice, son llenos del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia habla en el libro de los Hechos que por la mano de los apóstoles comienzan a suceder milagros y maravillas que toda la ciudad, diga, toda la ciudad se admiró. Entonces yo dije, Señor, esto, ninguno de los que congregan este lugar o la iglesia de Jesucristo en el mundo entero puede llegar a ser libre de la crisis, de la parálisis espasmódica, al menos que la persona de tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Porque la mamá que tiene trauma, el papá que tiene trauma, la mujer que tiene depresiones, angustias, temor, los que gritan, los que insultan, los que dicen malas palabras, los que golpean, los que son egoístas, los que están en angustia, en temores, los que viven con miedo, los que están padeciendo montones de cosas. Señor, un sermón, por más bonito que sea, por más clarificador que sea, no lo va a transformar. Lo que ese hombre y esa mujer necesita, o lo que todos necesitamos, diga, lo que todos necesitamos es un viento recio, señores. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo del Señor. Saque al pibe de las drogas hablándole, no lo sacas porque tiene otra ley en sus miembros. Sáquele el miedo a la persona hablándole, no se lo sacas. Con todo el respeto de la psicología, le hacen terapia, lo saben llevar, y me parece bien que se estudie psicología, me parece bárbaro, pero ellos mismos dicen, nosotros llegamos hasta ahí. Recién ahora están diciendo, hay una tercera cosa que todos nosotros no hemos llegado, y es al espíritu de la persona, porque trabajaban cuerpo y alma, y ahora dicen, no, hay algo más en el ser humano. Y esa parte solamente la puede transformar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo te vuelven los sueños? ¿Cómo eres libre? ¿Cómo decides decir que sí? ¿Y cómo decides decir que no? Únicamente el viento recio. Si no viene ese viento recio sobre nuestras vidas,
no será mi sermón, no será una canción, no será tu talento, no se puede hacer nada porque los discípulos estaban en esas condiciones. Lógico, cuando Jesucristo estaba con ellos, hacían milagros, bla, 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 les dio poder. Jesucristo asciende y le dice, quédense porque ahora que yo me voy, van a necesitar poder que venga del cielo. Y algo que reviente todas las parálisis que pueden tener internas. Entonces en esta noche les quiero decir, clamen, pidámosle al Señor que para toda esta época, llamado la época del miedo, que ha paralizado sus vidas, que tienen miedos, temores, preocupaciones, pidámosle que Él nos llene de la persona de su Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a vivir una vida con parálisis espasmódica y vamos a seguir viviendo, claro que sí, pero con muleta. ¿Quién quiere vivir con muleta? Yo no quiero vivir con muleta. No tengo mi esperanza en el sillón de Rivadavia. Oro por mi nación, amo a Argentina, pero lo único que va a transformar nuestros corazones es la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo del Señor. Dice las Escrituras que vana es la ayuda del hombre. Dice el libro de Eclesiastés, vi al joven sucesor del rey y vi que a ese joven, decía Salomón, lo seguía una multitud. Diga, lo seguía una multitud. Uy, el muchacho joven nos va a transformar, va a ocupar el trono. Pero dice, Salomón dice, que después la misma masa que estaba contenta con el muchacho nuevo que iba a ocupar el trono de rey, también se iba a cansar de él. Yo le digo algo, nuestra confianza pongámosla en Dios. Hermanos, esta noche, ustedes han venido aquí y les voy a decir algo. Este sermón no los va a transformar, al menos que ustedes le abran el corazón a la persona del Espíritu Santo del Señor. Porque sabe, de las puertas para afuera, a la hora de poner la cabeza sobre la almohada y cómo vivimos ahí afuera, Él muestra lo que verdaderamente somos. Y hay cosas que nos damos cuenta, que al menos que sople el viento recio del Espíritu Santo de Dios, miles de cosas las vamos a seguir haciendo. Levante su mano, por favor, y póngase de pie. Y perdóneme, levante la mano si usted lo cree así. No es una imposición. Levante la mano si usted cree que solamente el Espíritu Santo de Dios, el viento recio de Dios le puede sacar de algunas situaciones. Porque puede que, como decía, hubo uno que hacía 8 años que entró en parálisis, algo le pasó. No sé qué le pasó a Eneas. Fue Pedro a su casa y estaba paralítico, dice la Biblia, hacía 8 años. Y le dijo, Eneas, el Señor te sana en esta noche. No te tomes en poco lo que estamos hablando en esta noche. Puede que haya 38 años que estás en el estanque de Siloé esperando tu noche. Hoy puede ser esa noche. Yo no voy a orar por usted. Usted tiene que mostrarse con mucho hambre. Porque yo no conozco su vida. Cuando usted está en su casa, en su cocina, cuando se mete a la cama, cuando se va a bañar. No sé lo que hace con internet, no sé en qué está metido, está metida. Y usted sabe qué es lo que viene padeciendo hace días, meses y años. Y puedes que sigas viviendo y sí, pero con muletas. Padre, en el nombre de Jesús,